La violencia de género es cualquier acto de violencia dirigido contra una persona debido a su género, con el objetivo de mantener o aumentar la subordinación y desigualdad basada en estereotipos de género. Este tipo de violencia suele tener como víctimas principales a mujeres y niñas, ya que está enraizada en un sistema de desigualdad histórica entre los géneros, aunque también puede afectar a personas LGBT. Características principales de la violencia de género. Discriminación y control. Suele estar relacionada con la discriminación hacia el género femenino y el deseo de controlar o dominar a la otra persona. Diversas formas. No se limita a la violencia física, puede incluir violencia psicológica, sexual, económica, social, patrimonial o simbólica. Relación de poder desigual. Es una forma de violencia que surge de una relación de poder desigual, donde una persona se siente con derecho a ejercer control o abuso sobre la otra debido a su género. Impacto generalizado. Afecta no solo a la víctima directa, sino también a sus familias, comunidades y la sociedad en general, perpetuando la desigualdad de género. Tipos de violencia de género. Violencia física, cualquier acción que cause daño físico a la víctima como golpes, empujones, mordeduras, quemaduras, etc. Violencia psicológica incluye amenazas, humillaciones, insultos, manipulación, control, aislamiento y cualquier conducta que afecte a la salud mental y emocional de la víctima. Violencia sexual. Cualquier acción que obligue a una persona a participar en un acto sexual sin su consentimiento, incluyendo abusos, agresiones y acoso sexual. Violencia económica o patrimonial. Control y limitación del acceso de la víctima a recursos económicos, manipulación financiera o destrucción de bienes personales. Sí. Violencia simbólica. Uso de mensajes, imágenes, estereotipos y roles que refuerzan la idea de superioridad de un género sobre otro, manteniendo la desigualdad. Violencia social. Acciones que buscan aislar a la víctima de su entorno social, como impedirle relaciones con amigos, familiares o participar en actividades. ¿Por qué se produce la violencia de género? La violencia de género tiene raíces profundas en la cultura, tradiciones, normas sociales y estereotipos que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Está basada en la creencia de que un género, normalmente el masculino, tiene más derechos, poder o autoridad sobre el otro. Normalmente el femenino, esto se ve reforzado por sistemas patriarcales que asignan roles rígidos y jerárquicos a los géneros. Consecuencias de la violencia de género. Físicas. Lesiones, enfermedades crónicas, problemas de salud física. Psicológicas. Depresión, ansiedad, estrés postraumático, baja autoestima, suicidio. Sociales. Aislamiento, estigmatización, pérdida de redes de apoyo. Económicas. Dependencia económica, limitación de la autonomía financiera, pobreza. Impacto en la sociedad. Reproducción de la desigualdad, perpetuación de ciclos de violencia, afectación del desarrollo comunitario y la paz social. Importancia de abordar la violencia de género. Luchar contra la violencia de género no solo busca proteger a las víctimas, sino también transformar la sociedad hacia una donde la igualdad y el respeto sean la norma. Se trata de un problema que afecta a todos los niveles de la vida, desde lo personal hasta lo colectivo, por lo que requiere una respuesta integral que involucre educación, justicia, apoyo a las víctimas y un cambio de cultura profundo. Discriminación. Impedir, obstruir, limitar o menoscabar de manera arbitraria en pleno ejercicio de los derechos y garantías de una persona, utilizando como pretexto su género, etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social o económica, orientación sexual, identidad de género, edad, capacidades o caracteres físicos, entre otras condiciones. Educación sexual integral, ESI. La enseñanza, aprendizaje sistemático de saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad en todas sus dimensiones y de los derechos. Comprende contenidos curriculares específicos y considera situaciones de la vida cotidiana del aula y de la escuela, así como sus formas de organización. Género. Las representaciones y valoraciones de lo femenino y lo masculino. Las formas que regulan sus comportamientos, las atribuciones a cada sexo y la división sexual del trabajo. Todos productos de complejas construcciones sociales y culturales que se elaboran a partir de las diferencias sexuales
que constituyen modos de significar relaciones del poder y estructurar relaciones sociales en sus planos simbólicos, normativos, institucionales, así como la subjetividad individual. Equidad de género. Igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso, control y uso de los bienes materiales y simbólicos de la sociedad. Equidad de género. Igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso, control y uso de los bienes materiales y simbólicos de la sociedad. Es necesario desnaturalizar los estereotipos de género y las prácticas patriarcales que fomentan y sustentan la presión de las mujeres. Estereotipo. Imagen flexible construida sobre la base de prejuicios, aptitudes, creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por el medio social y cultural que se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría, sea esta su nacionalidad, etnia, edad, sexo, preferencia sexual, predecencia geográfica, etc. Femicidio. Término acuñado por el análisis feminista que reúne la palabra femenino y el sufijo suicidar, matar. Se refiere a la muerte de niñas, adolescentes y a mujeres que, por su condición de género, el femicidio como concepto ayuda a desarticular los argumentos que de la... No veo nada sin los lentes. ¿No los tenés? No. Bien. Femicidio, término acuñado por el análisis feminista que reúne la palabra femenino y el sufijo suicidio. Matar se refiere a la muerte de niñas, adolescentes y mujeres por su condición de género. El femicidio como concepto ayuda a desarticular los argumentos de que la violencia basada en la equidad de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter profundamente social y político, el resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres de la sociedad. Identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es constitutiva de la identidad de las personas. Es una categoría autopercibida. Tenemos que respetar la manera que tiene de nombrarse cada uno y cada una. Sexo. El conjunto de características biológicas que determinan lo que es un macho y una hembra en la especie humana. Al nacer se le asigna un sexo a la persona teniendo en cuenta principalmente la apariencia de los órganos genitales primarios, genitales externos, si la asignación del sexo no responde a las dos formas socialmente reconocidas, varón o mujer. Se suman otras variables biológicas para hacer esta asignación. Sexualidad. Es una dimensión fundamental del hecho de ser humano. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida y abarca el sexo, género, identidades y roles. Orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. La sexualidad se experimenta y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones, mientras que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. Discriminación que algunas personas hacen de un sexo por considerarlo inferior. Machismo. El conjunto de prácticas, actitudes, discursos, leyes, usos y costumbres que justifican la desvalorización de niñas, adolescentes y mujeres, siendo sus expresiones más extremas la violencia física y o psicológica ejercida sobre ellas. Naturalización. Proceso por el cual se trata de objetivizar lo que corresponde a la subjetividad, tratando de imponer una percepción biologicista a fenómenos que son de características culturales, históricas y sociales. De esta manera, una costumbre o una creencia es tomada como una posición única e invariable, asociada a la naturaleza. Una de las maneras de desnaturalizar un concepto o idea es reflexionando sobre el carácter social e histórico de lo que a simple vista es presentado como único y permanente.
continuación se presentan algunas estadísticas sobre la violencia de género en Argentina. La prevalencia de la violencia contra las mujeres es mayor entre las mujeres de 18 a 29 años con un 14,9%. Los tipos de violencia más comunes son psicológica 86%, física 56,3%, simbólica 20,1%, económica y patrimonial 16,8%, sexual 7,5%. En el 52,9% de los casos, las mujeres declaran sufrir más de un tipo de violencia al mismo tiempo. En relación con los tipos de violencia registrados en la línea 144, entre enero y junio de 2023, el 95% de las mujeres manifestó haber sufrido violencia psicológica, el 64% violencia física y el 14% violencia sexual. En 2023 se registraron 250 víctimas directas de femicidio en Argentina. Las modalidades de femicidio más comunes son armas blancas 33%, golpes 20%, estrangulamiento o ahorcamiento 18%, arma de fuego 15%, quemaduras por uso de fuego 6%. La violencia de género es la violencia que se ejerce contra una persona por su género. Para prevenirla se pueden tomar las siguientes acciones. Educar. Desde temprana edad se debe educar en valores como el respeto, la igualdad y la empatía. También es importante evitar el uso de material que ofrezca actitudes discriminatorias. Promover la equidad de género. En el ámbito social se debe garantizar la presencia de mujeres en todas las esferas de la sociedad. Visibilizar el problema. Se debe visibilizar la problemática, los reclamos y la agenda de género. Denunciar. Se debe denunciar cualquier caso de violencia de género, ya sea que sea víctima o testigo. Apoyar a las víctimas. Se deben desarrollar políticas y programas que apoyen a las víctimas. Sancionar las conductas violentas. Se deben promulgar leyes que sancionen las conductas violentas y defiendan a la víctima. Capacitar al personal de salud. El personal de salud debe estar capacitado para identificar a los grupos en riesgo y brindarles atención de calidad. Si eres víctima de violencia de género, es importante que des aviso, llames a la policía o a la línea de atención de casos de violencia de género. La discriminación es el trato desigual, injusto o excluyente hacia una persona o grupo de personas debido a características como características protegidas, raza o etnia, género o sexo, edad, religión o creencias, orientación sexual, identidad de género, discapacidad física o mental, nacionalidad o origen, estado civil, condición socioeconómica. Tipos de discriminación. Directa. Trato desigual explícito. Indirecta. Políticas o prácticas que afectan desproporcionalmente a un grupo. Sistemática. Discriminación institucionalizada. Interseccional. Discriminación múltiple, género y raza, por ejemplo. Microdiscriminación. Comportamientos cotidianos que perpetúan la discriminación. Formas de discriminación. Exclusión social, acoso laboral o escolar, violencia física o verbal, restricciones legales, estereotipos y prejuicios, desigualdad salarial, limitaciones en educación y empleo. Efectos de la discriminación. Trauma psicológico, estigma social, pérdida de oportunidades, desigualdad económica, problemas de salud mental, aislamiento social, conflicto intergrupal. Es importante saber cómo combatir la discriminación. Educación y conciencia, políticas inclusivas, apoyo a grupos marginados, denuncia de casos, promoción de la diversidad, diálogo intercultural, acciones afirmativas. Sí. Para combatir la discriminación de género. Educación y conciencia, promoción de la igualdad, apoyo a grupos marginados, denuncia de casos, participación política femenina, empoderamiento económico, diálogo intergeneracional, sensibilización en medios de comunicación, políticas inclusivas, acciones afirmativas. Recursos adicionales importantes. ONU Mujeres, Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones feministas locales, línea de ayuda contra la violencia de género y centros de apoyo psicológico. A continuación les comentaré un ranking o top de 10 países que más sufren de violencia de género. Número 10. Uganda. La violencia de género y sexual afecta a mujeres y niñas, especialmente a aquellas con discapacidad. Número 9. Pakistán. Alrededor del 95% de las mujeres sufren maltrato y la violencia física y psicológica es habitual. Número 8. Nigeria. La violencia sexual y la discriminación son comunes y las mujeres enfrentan dificultades para obtener servicios básicos. Número 7. Yemen.
La violencia de género es alta debido a la mala consideración de la mujer. La legislación no ofrece protección ante abusos. Número 6. Arabia Saudita. Aunque la situación ha mejorado, las mujeres siguen sufriendo violencia y discriminación. Alrededor del 93% de las mujeres han padecido algún tipo de agresión. Número 5. República Democrática del Congo. La violencia sexual, especialmente violaciones, es generalizada y la violencia doméstica es común. Número 4. Somalia. Prácticas como la ablación del clítoris y los crímenes de honor son comunes. Las mujeres también sufren violaciones. Número 3. Afganistán. Alrededor del 90% de las mujeres han sufrido violencia física, psicológica o sexual. Es uno de los países más restrictivos para las mujeres. Número 2. Siria. La violencia doméstica y sexual es muy alta y la situación ha empeorado después de la guerra, aumentando la explotación y esclavitud sexual de las mujeres. Número 1. India. La violencia, explotación y esclavitud sexual son comunes con alrededor de 100 agresiones sexuales diarias. También es habitual la mutilación genital, el trabajo doméstico forzado y el matrimonio concertado desde la infancia. Yo les voy a hablar un poco del tema de lo que es los pasos a seguir una vez que uno se encuentra en una situación de violencia. Soy Alejandra, soy profesora, soy abogada y ejercí muchos años en el tema de lo que es la Defensoría Oficial, que se tratan muchos casos las denuncias de violencia de género. Cuando te encontrás en una situación que has sufrido violencia de cualquier tipo, psíquica o física, lo primero que tenés que hacer es acercarte a lo que antiguamente era la Comisaría de la Mujer y hoy es la Comisaría de la Familia. ¿Por qué se le cambió de nombre? Porque en principio, cuando surgieron los derechos de la mujer en cuanto a visibilizarse legalmente, se tenía en cuenta que solo la mujer podía ser violentada dentro del núcleo de una relación o intrafamiliar. Al cabo de pasar el tiempo y recibir denuncias, se vio que la violencia no es solo hacia el género femenino, o no tiene un género, mejor dicho. También existe hacia el hombre y hacia los menores. Entonces la Comisaría de la Mujer pasó a ser la Comisaría de la Familia, donde se radica y se dividió de una comisaría común. Existe la comisaría común, donde uno va a hacer las denuncias comunes, y existe la Comisaría de la Familia, donde uno hace las denuncias sobre violencia, entre otras cosas. Una vez que se radica la denuncia ahí, es tomada por un oficial, que generalmente si es mujer es tomada por una mujer y si es varón es tomado por un varón. Si la violencia ha sido en un grado extremo, se acompaña al hospital y se pide que un médico examine y se adjunten pruebas. Y si no, directamente se radica la denuncia por violencia y de ahí en menos de 24 horas tiene que estar radicada o trasladada al juzgado de paz. Nosotros tenemos juzgado de paz, que no es un juzgado de primera instancia, pero es donde se radica la denuncia. No se tratan casos penales, pero sí se tratan estos casos de violencia. Lamentablemente el partido de Mar Chiquita es uno de los partidos con mayor casos de violencia que hay, y de las causas de las defensorías oficiales, el 65% son violencia. Es muy alto el grado y está radicado en Coronel Vidal, pero trata todo lo que es partido de Mar Chiquita. Una vez que se llega la denuncia al juzgado, lo que hace el juez es automáticamente en menos de 48 horas citar al damnificado, la víctima o damnificado, como quieran llamarlo, a una audiencia. Se cita esa audiencia, se la escucha y si el grado no fue de violencia superior, no se le da paso a la justicia penal, el expediente se sigue por la vía ordinaria y se van a tomar medidas de prevención, entre ellas la restricción de acercamiento, si es entre parejas, puede ser de una mujer a otra, que no sean pareja, que simplemente sean vecinas, también es violencia y también radica igual, y se cita a la contraparte, a la parte que está demandada o acusada por violencia. Se la escucha y antes de vencido el plazo de la restricción, que son 30 días generalmente, se vuelve a citar a la víctima o a la denunciante y se evalúa cómo está la situación. Si la situación está
Para volver a pedir restricción, se vuelve a pedir restricción. Y si no, se levanta la restricción de acercamiento y la causa se cierra. Si cree la damnificada que ya está, ya fue con eso solucionado el problema. ¿Qué pasa cuando el violento vive en tu casa? El tema de cuando el violento o la violenta vive en tu casa, el problema es que una vez que está hecha la restricción, después hay que tomar medidas, ya sea de abrigo para los menores, para protegerlos, y en cuanto si es pareja, medidas para que esa persona pueda sacar lo que necesita de la casa, de su lugar habitacional, para trasladarse a otro lado. En otras ciudades, como el Mar del Plata, en Balcarce, en otras localidades, existen los hogares donde se lleva a la víctima cuando es necesario sacarla de la casa cuando sufrió violencia. Nosotros en el partido de Mar Chiquita no contamos con hogares. Y sí, para menores podemos pedir el traslado a la ciudad de Mar del Plata, pero para adultos no. O sea que el problema sigue siendo un problema porque el violento sigue volviendo a la casa cuando es en relación de pareja. Cuando la causa ha sido superior, cuando la violencia ha sido física, pero a un nivel de lesiones graves o ha sido abuso, o ha habido otro caso de violencia que no ha sido violencia simple, la causa se eleva. En el juzgado de Vidal se escucha a la víctima, se dicta la restricción de acercamiento y automáticamente se eleva al fuero penal, que eso sí dependemos de Mar del Plata. Ahí ya se inicia una causa penal, lo cual solo la justicia ordinaria en el juzgado de paz de Vidal actúa volviendo a poner las medidas de restricciones que haga falta de acercamiento mientras dure la causa. Después en el partido de Mar Chiquita no hay mucho más, lamentablemente, para hacer. Se necesitan hogares, se necesitan lugares a donde pueda contención, porque tampoco lo tenemos. O sea, si bien hay un equipo de desarrollo local que cuenta con psicólogos, con un equipo que trabaja asistentes sociales y demás, no hay un lugar donde la gente pueda irse. Entonces es como que se entra en un círculo vicioso. Vuelven al hogar porque no tienen a dónde ir, o no se van del hogar porque no tienen a dónde ir, y lamentablemente el círculo se repite hasta que alguno de los dos decide romperlo o se actúa porque lamentablemente hay una causa superior. Como hablábamos recién, hubo un caso de femicidio muy conocido en el partido de Mar Chiquita, varios, pero uno muy conocido que fue sentenciado hace poco el hombre, y en el cual los dos tenían restricción de acercamiento, porque la restricción de acercamiento también puede ser mutua, puede ser que el juez al escucharlos vea que la violencia está ejercida por los dos lados, entonces le impide a uno acercarse al otro y al otro acercarse al que está denunciando. Cuando esto ocurre y se viola, bueno, ya, la justicia no puede actuar en ese momento y generalmente se llegan a estas instancias que fueron superior, como este femicidio que ocurrió. Pero se trata de intervenir y se actúa muy bien, desde el juzgado se actúa muy bien. Lo que nos falta, vuelvo a repetir, es contar con un lugar donde la mujer pueda acceder cuando está desamparada porque no tiene un familiar a quien recurrir, porque no tiene los medios para salir y tiene que volver a caer al lugar donde estaba el violento. En definitiva, la violencia de género es una problemática social hoy en día que sigue estando a pesar de los avances por querer erradicarla. Lo mejor sería directamente erradicarla y tratar de prevenirla, ya sea de hombre a mujer, de mujer a hombre, lo que sea. Es hoy en día algo que sigue afectando y que está mal por parte nuestra, ya que somos una sociedad que está avanzando constantemente, socialmente, tecnológicamente, de un montón de formas. Y que estas problemáticas antiguas que ya venimos acarreando desde el pasado sigan estando, no es algo bueno y no habla bien de nosotros como sociedad. Lo que hay que buscar hoy en día sería la igualdad, la paz y tratar de que estas problemáticas dejen de existir. Hay que erradicarlas completamente de la sociedad actual. Soy Gustavo Rodríguez y esto fue Podcast Ojos Despiertos.
Soy el profesor José Luis Camieta, licenciado en Enfermería, y doy la materia Salud y Adolescencia, cuarto primera, cuarto segunda y cuarto quinta.